Amigos de Vive TV, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión de Vive Mejor. Yo soy Cecilia Galindo y los invito para que estemos juntos la siguiente media hora. Hoy nuestro tema es la programación neurolingüística. Esta es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este enfoque en los hijos? Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para hablar más sobre este tema. La programación neurolingüística es el estudio del comportamiento del ser humano que permite la comprensión de la individualidad, sus necesidades únicas y conjuntas y, por supuesto, el logro de objetivos a través del desarrollo de habilidades. La programación neurolingüística surgió de un estudio realizado por 2 científicos estadounidenses en la década de los 70 que intentaron comprender por qué una parte de la población pudo tener éxito en su trayecto y otra con las mismas características y experiencias tuvo tantas dificultades en realizar las mismas tareas. El resultado de la comprensión de la individualidad y todos los principios básicos de la programación neurolingüística que muestra la singularidad de cada persona y cómo estas características son determinantes para el éxito o el fracaso en las acciones a lo largo de la vida. La programación neurolingüística hace referencia a la programación, el proceso que sigue nuestro cerebro para establecer programas mentales y estrategias operativas, neurológica, que necesita una estructura neuronal para ser almacenados, y lingüística, que exteriorizamos a través de la comunicación en general y del lenguaje en particular. De ahí que las técnicas de la programación neurolingüística sirven para reprogramar estructuras mentales que nos limitan y que no cambiamos porque están sujetas a los circuitos neuronales que en diversas ocasiones nosotros mismos hemos creado. Los beneficios que en nuestras relaciones familiares podemos sacar de los principios rectores y de las técnicas de la programación neurolingüística son muchos. En el caso de la educación de los hijos e hijas, es importante recordar que cada palabra o frase puede provocar un efecto positivo o negativo en un subconsciente, a veces incluso de forma permanente. De ahí la importancia de que como papás y mamás se eduque a través de una comunicación asertiva y ecológica que no solo corrija conductas, fije límites, transmita apoyo, valores, contención y amor, sino que con poderosos mensajes que fortalezcan su identidad, autoestima, seguridad y confianza. Ya estamos de regreso y como todos los miércoles le doy la bienvenida a nuestro experto en desarrollo humano empresarial, Roberto Bridingham. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Ceci, me da muchísimo gusto saludarte como siempre. ¿Para qué sirve la programación neurolingüística? Yo te diría que casi para todo. Sí, sirve para que logres tus objetivos en la vida, sirve para que mejores la comunicación con tus seres queridos, tu familia, tu jefe, sirve para que puedas entrenar tu cerebro en pensar con mayor efectividad. Pero básicamente lo que te permite la programación neurolingüística es tomar conciencia de cuánto tus creencias, tus paradigmas, tus opiniones y tus pensamientos te permiten lograr lo que deseas o te limitan aquello que deseas y quieres en la vida. Todo está en nuestro cerebro. En nuestro cerebro están nuestros pensamientos, pero también nuestras emociones. El cerebro es nuestra gran computadora. Y aprender cosas en funcionamiento cerebral es bien importante. Aprender herramientas que te ayuden a ser mucho más efectivo a la hora de pensar, de tomar decisiones. Y parte de esa programación neurolingüística, para mí es un gran honor presentar a nuestro invitado del día de hoy, Leo Ayibé. Por favor, ¿te podrías invitar, gran amigo? Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Leonardo Ayibé Amcal y soy neurocoach y psicoterapeuta emocional. Básicamente me encanta todo lo que es el sistema de pensamientos, la mente consciente, la mente subconsciente, por lo cual me dedico no solamente a dar terapia, sino a dar clases, talleres, cursos, enfocados principalmente a que las personas aprendan a usar su mente pues para tener éxito y para estar mejor en la vida. Muchísimas gracias, Leonardo, bienvenido. Y como decías, Roberto,
tenemos esta gran computadora que tenemos que estar trabajando constantemente para que pues nos funcione bien. Entonces vamos a hablar de la programación neurolingüística. Vamos a entrar de clavado a este tema. Explícanos exactamente qué es, porque creo que puede haber una confusión un poquito de cómo se hace, qué procesos se llevan a cabo. ¿Qué es la programación neurolingüística? Correcto, cierto. Sí, hay varias definiciones. La que más me gusta a mí es la más simple y tiene que ver con sus siglas, PNL, programación neurolingüística, donde el L de lingüística o lenguaje, pues nos hace referencia a este lenguaje interno que tenemos con nosotros mismos. Este lenguaje interno es el que podemos estar generando una programación en la neuro, es decir, en la mente. Entonces, programación neurolingüística es el estudio de cómo tu lenguaje programa a tu mente. Y también tu lenguaje puede programar la mente de quien te escucha. Claro. Estás diciendo que en este mar de pensamientos que podemos tener, que depende del autor, pero digamos que oscila entre 60,000 y 120,000 pensamientos por día, de los cuales solamente estamos conscientes de una muy pequeña cantidad de ellos, que sería equivalente entre el 2 y el 5%, según lo que he leído, representa un 95 o un 98% del subconsciente, de este reino, al cual tenemos que desprogramar de nuestras ideas, creencias y paradigmas para poder generar una nueva realidad, si es lo que deseamos cambiar a través de la neurolingüística. ¿Es correcto esto? Es cierto, Roberto, correcto. Sí, claro. Normalmente se dice que hasta este 90% de todos tus pensamientos, emociones, gustos, ideas, provienen de tu mente subconsciente. Donde la mente subconsciente es un almacén, pero un almacén que está activo todo el tiempo, está presente y está generando pues todo este sistema cognitivo-conductual, por así decirlo. O sea, toda conducta también viene de lo que está guardado en tu mente subconsciente. Y esto es justamente el peligro de no saber cómo hablarnos, ¿no? Porque sabemos lo que nos estamos diciendo en nuestro diálogo interno consciente, pues sí podemos tener un poco de control, pero todas esas palabras que están guardadas en el subconsciente son las que al final nos pueden acabar dañando en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, y es a lo que hay que ponerle atención. Palabras, sentimientos, ideas, conceptos. Todo. ¿No? Y curiosamente, lo que acabas de decir es lo más, pues incluso peligroso cuando usamos un lenguaje incorrecto con nosotros mismos. Es decir, las palabras que estamos comunicando incluso en una conversación natural, estas palabras las llega a escuchar todo el tiempo tu mente subconsciente. Y lo que está haciendo, las está registrando y no las va a distinguir si son verdad o no o verdad, sino lo que va a hacer es que va a hacer que se cumplan estas palabras. Claro. Te voy a interrumpir ahí, vamos a regresar a este tema porque está muy interesante. Los invito para que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ViveTVMX, y recuerden visitar nuestra página web vivetv.mx. Ahorita regresamos con esto de las mentes subconscientes. Ya estamos de regreso, les recuerdo, estamos con Leonardo Allibé hablando de programación neurolingüística aplicada a los hijos. Y antes de entrar de lleno a este tema, necesito que por favor concluyas la idea que estás haciendo antes de ir al corte, porque creo que es clave en todo este tema de la programación neurolingüística. Es así. Comentaba que la mente subconsciente es un almacén activo, pero que es un almacén que está muy al pendiente de cada palabra que estás usando con tu comunicación contigo mismo. Cada palabra la va a usar como una orden incuestionable para generar esa realidad que la palabra tiene, que está dando ese significado. Entonces, de ahí la parte peligrosa o positiva, si son cosas muy buenas que te estás comunicando, o cosas negativas, porque el subconsciente siempre va a tratar de cumplir eso. Ok, hay que tener cuidado en lo que nos decimos todo el tiempo. Digamos que el pensamiento positivo consciente no sirve de mucho. A quien tenemos que impresionar es al subconsciente. Es cierto, ¿no? sí, definitivamente. Y dicho esto, me encantaría que entráramos al tema que nos traía hoy, hablar un poquito de cómo podemos utilizar este aprendizaje, porque nadie llegó a este mundo siendo padre o aprendiendo cómo lo es, ¿no? Entonces, aplicarlo a los niños, que como lo hemos platicado en otras ocasiones, creo que este tipo de conversaciones o de prácticas debería estar en la canasta básica familiar, ¿no? Y en la escuela, de enseñarles inteligencia emocional, programación lingüística a los chavitos, creo que sería mucho más útil, ¿no? Definitivamente, es cierto. Bien, entendiendo la programación neurolingüística que ya explicamos,
La mente funciona como una computadora, es decir, son sistemas de pensamientos que funcionan a través de programas. Hay una premisa que dice, tu mente no va a ser como tú quieres, tu mente va a ser solamente como fue programada. ¿Quién programó tu mente entonces? Los padres. Los padres. Bueno, todos los padres tenemos buenas intenciones de educar y formar bien a nuestros hijos. Sin embargo, las buenas intenciones no siempre son suficientes para una correcta programación, sobre todo en mente subconsciente. Entonces, la segunda premisa es, tus hijos no van a ser como tú quieres, tus hijos van a ser como tú los programaste. Uf, y qué peligroso eso, porque también, esta programación a los hijos depende también la programación que traigan los papás. Y sería mucho más fácil tener conciencia justamente de todo lo que estamos aplicando en nuestros hijos para que cuando ellos crezcan no tengan que hacer este trabajo de desaprender para luego volver a aprender, ¿no? Sino que ya traigan ese chip, por así decirlo, desde chicos, que estén bien programados. Es como el amor, ¿no? Nos dicen que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero yo creo que ahí radica el problema, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Si los que nos tenían que haber enseñado a amarnos no lo saben hacer. Es cierto, ¿no? Sí. Entonces, todas las conductas que estás encontrando en tus hijos, sus formas de comunicarse, de lo que quieras, están proviniendo principalmente de tus propios patrones, programas y conductas. ¿Cómo se genera este fenómeno? A través del lenguaje verbal que tienen los padres con los hijos y también del lenguaje no verbal, que en muchas ocasiones es más poderoso. Es decir, a través de lo que el papá hace o la mamá hace o no hace, o deja de hacer. Claro. Entonces los hijos van observando y como de 0 a 7 años no tienen un registro de lo que es la realidad, van a tomar toda la comunicación verbal o no verbal como si fuera su mapa a conducirse en la vida. O sea, lo van a tomar como un hecho y que tiene que ser una forma de sobrevivir incluso. Entonces, desde ahí se van formando las programaciones en la infancia, pero además lo que es más relevante sería cómo cuando hablas con tus hijos, puede ser que con buenas intenciones de que cambie una conducta, tienes la creencia de que lo vas a regañar, por así decirlo, para que deje de hacer esa conducta incorrecta, pero dependiendo qué palabras usas, tú mismo puedes estar generando el efecto contrario. Claro, que generándole algún trauma, generándole algún miedo irracional o una cosa así. Correcto. Incluso antes de que se genere el trauma, el miedo o la herida, estás generando una programación negativa con lo que le estás diciendo que no tiene que hacer, dependiendo cómo uses tu lenguaje. Hay padres que dicen, haz lo que te digo que hagas y no lo que ves que estoy haciendo. Porque falta esta concordancia entre lo que estamos pensando, entre lo que estamos sintiendo, lo que estamos expresando y en consecuencia con lo que estamos haciendo. Y si el niño observa esto, literalmente lo que te estás diciendo no le va a funcionar porque tu comportamiento lo está llevando a hacer cosas totalmente diferentes. Se genera ruido en la comunicación, ¿no? Y al final ese ruido no deja que el mensaje que quieres que llegue correctamente. Entonces, ¿cómo podemos empezar esta programación correcta? Porque de repente justamente nos gana digo, yo no tengo hijos, pero he visto que gana no hagas eso y no digas y entonces cómo poder cambiar ese chip para empezar una comunicación efectiva, asertiva y que esta programación se empiece a dar de manera correcta. Así es. Sí, definitivamente es algo que tenemos que aprender como padres. Hay cursos, hay libros, donde aprender se trata específicamente de cómo generar esos mensajes de la forma más correcta, asertiva y ecológica. Voy a poner un ejemplo. Caso más común, tienes un hijo o una hija y quizás pues, no hace la tarea, no se quiere bañar, le pega a su hermana y entonces tú dices, voy a corregirlo. Subes la voz a modo de regaño y dices, tú nunca haces la tarea, siempre le pegas a tu hermana, no sé qué voy a hacer contigo, eres un irresponsable. Dices, yo ya cumplí porque le estoy diciendo lo que no tiene que hacer. Pero la forma como estás usando exactamente este lenguaje, le estás diciendo específicamente a su identidad quién es. Con la última frase, eres un irresponsable. Estás poniendo etiquetas que le va a costar la vida entera quitarse. Exactamente. Entonces sí, voy a echar de cabeza a mi mamá, una disculpa mamá, pero a mí de chiquita me decía, es que nunca encuentras las cosas, me mandaba a buscar cosas, nunca encuentras las cosas. Y esto es muy real, hasta hace aproximadamente 5 años que me pude quitar esa etiqueta y decir,
¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Pero sí impactó un poco mi desarrollo, porque hubo años de verdad que me mandaba a buscar cosas y aunque estuviera la cosa enfrente de mí, no había manera en el mundo que la encontrara. Entonces, ¿de qué manera cambiamos eso? Sí. Nuevamente repito, ¿por qué sucede este fenómeno? Porque la mente subconsciente a la que estás alimentando con estas palabras de papá, hijo, en la mente del niño lo registra como una verdad y como una orden a cumplir. Si soy un irresponsable, tengo que seguir siendo un irresponsable. Y entonces me voy a encargar de que toda la vida genere conductas de irresponsabilidad. Pero lo registran no desde la palabra, sino desde la emoción. Desde lo que te impactó emocionalmente. Exactamente. Y todos traemos cargas de alguna frase que dijo mamá y papá, quizás sin ninguna intención de dañarnos, pero la traemos cargando porque emocionalmente nos golpeó. De las intenciones justamente es importante. Vamos a detenernos aquí y vamos a un corte. Entonces los invito a que mientras interactúen con nosotros en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Vive TV MX y nuestra página web vivetv.mx. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando de programación neurolingüística aplicada a los hijos. Entonces, estábamos hablando justo de la manera incorrecta de hacer todo, ¿no? Como si le damos una orden o un regaño bien intencionado, pero de mala manera, le podemos estar poniendo una etiqueta que va a costar mucho, mucho trabajo quitar. Entonces, sigamos hablando de la manera incorrecta para luego pasar a lo que sí hay que hacer, que nos puede ayudar. Tenía yo un amigo que era así, veía su currículum, era impresionante porque aparte hablaba 7 idiomas y tenía un nivel cultural enorme. Y un día voy a la casa de los padres con él y le dice el padre, tú no eres ordenado y por eso nunca vas a ser exitoso. Y le dije, oye Harry, si tú le hablas a un hombre de 40 años, quizá él tiene la capacidad de discriminar la idea, pero si tú lo educaste así, hoy por hoy sé por qué Eric no es el director de OCESA y no trabaja donde está trabajando. ¿Me explico? Claro que sí. Es importante. Sí. Qué fuerte. Bien. Buen ejemplo, Roberto. Estaba comentando que se genera una programación en negativo. Es decir, tú quieres que se aleje de ser irresponsable, pero tú mismo lo estás programando, codificando que sea irresponsable. Pero no solo eso, como también comentabas, se genera un daño en su psiquis, principalmente una herida de las que se reconocen como heridas de la infancia, herida de rechazo o herida de abandono. ¿Por qué? Porque al estar tú generando esta palabra que es un adjetivo calificativo de su identidad, el niño en su psicología va a estar relacionando que estás desaprobando su identidad. Y si desapruebas su identidad, la estás anulando y entonces estás listo para alejar su amor por él. Y entonces, aunque tú no lo rechaces, estás generando herida de rechazo o de abandono. Y esas heridas son, desafortunadamente, son permanentes. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de hacer eso? Porque sí hay que corregir, sí hay que educar, sí hay que decir que hay cosas sí se pueden hacer y que no. ¿Cómo se hace con cuidado para no dañar al niño para el resto de su vida? Les comentaba que hay técnicas. Estas técnicas son muy simples. En el ejemplo donde el niño no hace la tarea, siempre le pega a su hermana y es un irresponsable, la técnica es, número 1, no vas a hablar en presente, sino en pasado. El pasado es mucho más suave que el tiempo presente. Entonces, número 2, no vas a hablar de su identidad como tú eres un irresponsable. Vas a hablar del acto. Entonces es el acto y en pasado. Entonces, hijo, el acto que cometiste, lo que hiciste o no hiciste, es un acto de irresponsabilidad. Y ya estás marcando lo que no tiene que hacer, pero jamás te metiste con su parte más vulnerable, que es la identidad. Sí. Ahora, si lo queremos programar en positivo, usando este mismo ejemplo, todavía podemos continuar diciéndole, hijo, me extraña que tú siendo tan responsable hayas generado este acto, hayas cometido esto. Entonces tú mismo ahora lo estás programando en que es muy responsable y recuerda que el niño lo va a meter en su mente subconsciente y va a decir, lo voy a cumplir. ¿Qué les parece? Ok, me gusta esto. Es que de repente suena tan sencillo, pero me imagino que en el momento del regaño, por supuesto que lo primero que te viene también es lo que decíamos, ¿no? Lo que te enseñaron o lo que te nace, o de verdad por tratar de cuidarlo, tratar de corregir, podemos decir cosas que sin querer pueden herir mucho. Entonces es tener cuidado
híjole, qué poderosas son las palabras que decimos a los demás y que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Sobre todo poner atención a ese diálogo interno que tienes constante, Sí, ¿no? Que es tu compañero de vida y que está mal educado a hablarse mal a sí mismo, y en vez de echarte porras y decir eres capaz y autosuficiente poder lograr cosas, tu diálogo te destruye y literalmente no te permite hacer nada nuevo, ¿no? Hay una frase que dice, tú eres la persona con la que más tiempo pasas, ten mucho cuidado con lo que te dices. Claro. Sí. Y es lo que, a lo que más escuchamos, ¿no? Porque de repente, justo, ¿no? Ya a cierta edad, llegan y te dicen esas cosas y tú sabes lo que tomas, lo tomas de quien viene y un poco. Y de repente llegas a tu casa y cualquier error que cometes, te hablas de una manera espantosa, eres tu peor crítico, tu peor enemigo y te estás dañando y estás alimentando justo a lo mejor esas heridas de la infancia que te dejaron ahí, ¿no? Entonces ya vimos la técnica, qué paso seguir para hacer esta programación en positivo y unos últimos tips como para papás, para justo que tengan esta conciencia de cambiar el lenguaje que usan con sus hijos. Ok. Hay, como decía, muchas técnicas, pero para poder darle un tip adicional, estar muy al pendientes cuando usamos los que se llaman universales o generalizaciones, que son todos, nunca, nadie, siempre. Cada vez que los usamos estamos reforzando una conducta negativa y estamos generando una creencia también limitante. Entonces hay que tener cuidado cómo se usan. En negativo jamás, tú nunca, tú siempre, y en positivo vas a anclar con tus sus mejores facultades a tus hijos cuando los pones en positivo. Tú siempre has demostrado ser el mejor. Tú siempre vas a poder salir adelante. Entonces, son palabras que vamos teniendo en cuenta para irlas practicando día a día con nuestros hijos. Yo no recuerdo que mi madre me haya cantado los cochinitos, pero sí recuerdo que me decía, tus defensas son mentales y se activan aquí y ahora. Y pregúntame el número de veces que me he enfermado en la vida. Sí lo he hecho, pero pocas veces. Okay. ¿No? Mira. De alguna manera es una forma de programarte, sí, que camines por ahí. A mí también me hicieron esa programación con otras palabras que luego les platico, sí. pero sí, claro que funciona, sí. Claro que funciona. Hay una responsabilidad en este futuro, cuando conocemos estas técnicas, de anclar siempre los mejores mensajes positivos, porque son los que se van a quedar en su voz interior para siempre en tus hijos. Me encanta. Leonardo, muchísimas gracias por este súper tema. Seguramente te tendremos por aquí porque hay mucho que trabajar, hay mucho que hablar sobre esto. Roberto. Pues todos tenemos heridas, como decía Leo, heridas de infancia, que desde mi punto de vista son incluso mucho más vienen allá de que incluso cuando nosotros llegamos a este mundo. Ese es otro tema. Pero sí creo que una herida te va a durar toda la vida y quizá no te dé tiempo de resolverlo en una. Pero sí tienes la oportunidad de que cada vez que esté presente, darte cuenta que está ahí y corregirla y hacer algo nuevo. Y por lo menos en esa ocasión, darte una palomita. Y recordarnos que tenemos la posibilidad de vivir mejor y de hacer cosas más padres en nuestras vidas. Exacto, me encanta. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Ver más de tu trabajo. Mira, principalmente me gustaría invitar al auditorio a que escuchen una conferencia, un webinar online, la siguiente semana, gratis, para tener una hora y poder explicar las principales técnicas. Entonces me pueden contactar a mi WhatsApp que está en pantalla, lo vas a ver en pantalla. ¿No puedes decirlo? Es 5580 21 53 83. Principalmente por ahí me escriben y yo voy mandando la liga para que la siguiente semana hagamos esta conferencia con todas las técnicas. Ya tienes dos. Padrísimo, ya estamos ahí apuntados para curar nuestras heridas de la infancia y nuestras etiquetas. Okay. Leonardo, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Mil gracias. Qué gran tema. Como decías, es muy fácil vivir mejor, nada más hay que echarle poquitas ganas, cuidar nuestros pensamientos y sobre todo cuidar nuestro diálogo interno. Acuérdense que nos pueden contactar en redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, ViveTV MX y en nuestra página web, vivetv.mx. Que tengan una gran semana. Yo soy Cecilia Galindo y nos vemos la próxima. Hay que seguir hablando de esto. Esto hay mucho que sanar. Leo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, encantado. Mil gracias. Nos vemos. Adiós.